La pregunta es, ¿tú crees que todo el mundo tiene que ir a terapia? Un hombre que llegaba a terapia y decía, todas las mujeres son buitres, todas las mujeres quieren sacar algo de mí. Hoy día muchas personas buscan pareja por Tinder, ¿no es cierto? Y ven una foto, ven una descripción, y puede ser que yo vea todo y esa persona cumpla todo el checklist de lo que yo busco, pero la veo y no me pasa nada. A diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de elegir, elegimos eso que nos hace mal. Dejar de fumar es ponerte un día y la fuerza de voluntad, ¿no? Es que no cuesta mucho que funcione. Es decir, hay un límite de tu fuerza de voluntad. Empieza a estar bastante demostrado que no funciona. Pero porque hay algo detrás de eso que me está llevando a esa conducta. Fantasmas, goce, y aquí, o sea, tenemos que hablar de qué es esto porque tampoco es que yo conozca mi fantasma primordial, eso es como un trabajo de toda la vida. Yo tengo un paciente, él cree que nunca una mujer lo va a querer. Una vez una mujer lo quiso y él no supo qué hacer con eso y se me cayeron los lentes. ¿Y ahora cómo veo la realidad? Siempre acabas teniendo el mismo tipo de perfil de pareja y no resulta siendo una relación saludable, ¿no? Y para una persona que ya ha descubierto que tiene estos patrones, ¿cuál sería el siguiente paso? Y quiero tocar a Freud porque es bien interesante su reflexión. Este juego entre el placer y el dolor hace que yo me quede ahí aferrado a eso. ¿Cuál es el proceso para una persona que quiere, pues, modificar un mal hábito? Quizás dejo de tomar, pero luego empiezo a comer. No dejamos de ser personas y al final, cuando buscamos ayuda, buscamos con alguien con quien conectamos, ¿no? Saber de más no me va a ayudar a saber. Yo busco algo que no sé qué es. Y ese no sé qué es, no lo sé conscientemente, pero inconscientemente quizás sí. Me tomo una chocolatina, puede haber un tema de ansiedad por algún motivo. El problema no es que tú abras la nevera y te comas la chocolatina. El problema es otro. Catalina, mil gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Mira, cuando estaba preparando esta entrevista tenía mucha ilusión porque creo que aún hay mucha gente que no conoce lo que haces. Entonces, para conocerte un poco más, ¿nos explicarías un poco quién eres y a qué te dedicas? Claro. Hola Marina primero y a todos los que vayan a escuchar este podcast. Bueno, soy Catalina Guayo, soy psicóloga. He trabajado 8 años haciendo terapia individual y terapia de pareja y sexualidad, como te comenté antes. Y últimamente me estoy metiendo en el mundo del psicoanálisis lacaniano, que me tiene completamente apasionada y que seguramente es desde donde empiezo y voy a terminar. Sí. ¿Y qué es ese enfoque del psicoanálisis lacaniano versus otros? ¿Cómo se diferencia versus otros enfoques? Es complicado hablar de teorías y técnicas con personas que en realidad no saben muy bien la diferencia, así que voy a partir desde ese lugar. Vale. Finalmente, lo que hace una técnica es un recorte del paciente y cada técnica tiene un distinto recorte, ¿no? Lo que a mí me gusta del psicoanálisis lacaniano es que está muy centrado en que cada sujeto es diferente a un otro, en que existe un inconsciente y se fija en el lenguaje, y es a través del lenguaje que tú tratas de ver quizás qué aparece del inconsciente, que es un poco lo que a la persona se le escapa. Y a partir de ahí empezamos un trabajo que es bastante profundo y bueno, vemos como con qué síntomas llega la persona, qué es lo que necesita trabajar y otras cosas más. Quizás te explico con qué tipo de personas trabajo para que lo puedas entender. Sí, eso estaría genial. Bueno, en general trabajo con cualquier persona que tenga un tipo de sufrimiento o malestar, porque trabajamos desde el síntoma. Y cualquier cosa puede ser un síntoma, una depresión, una ansiedad, el amor, el desamor, los celos, algo que me esté generando una interferencia en mi vida cotidiana y que esté afectándome en algún área de mi vida, principalmente. Vale, pero sí, o sea, para entenderlo un poco mejor, estamos diciendo que el enfoque con el que te sientes súper entusiasmada últimamente es un enfoque que básicamente escucha lo que dicen las personas e interpreta un poco lo que se está diciendo sin decirlo con palabras, ¿no? ¿Entiendo? A ver, es que el psicoanálisis es complejo porque tiene varias ramas, como que Lacan va como en otra línea de los post-freudianos y entonces como que toma una beta diferente, más que interpretar a la persona, es buscar conocer a la persona entendiendo que es un ser diferente que yo desconozco. Y eso lo hace a través del lenguaje,
pero tomando el lenguaje al pie de la letra. Y busca ir y leer más allá de lo que la persona dice, entendiendo que quizás muchas veces la persona dice sin saber lo que dice. Te estoy hablando súper enredado, pero te lo puedo ir explicando si quieres. Vale, entonces, para ponerlo en ejemplo, ¿no? Si te entra un paciente en la consulta, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas le haces y qué tipo de interpretaciones se podrían hacer de sus respuestas? Por ejemplo, llega un paciente a la consulta y me dice que a él nadie lo entiende, por ejemplo. Vale. Yo tengo problemas, que a mí nadie me entiende. Por ahí la interpretación que se puede hacer frente a eso, pero sería una interpretación inicial, o la escucha o la lectura que se puede hacer a eso, puede ser que realmente no es que el otro no lo entienda, es que él no se entiende. Y entonces por ahí, ¿qué preguntas puedo hacer? No sé, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿En qué situaciones tú crees que el otro no te entiende? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué sería el otro que no te entiende? ¿Qué es lo que el otro tiene que entender? Y por ahí, a través de ese tipo de preguntas, la persona escucha lo que está diciendo y por ahí rectifica. Como por ahí quizás no es que el otro no me entienda, es que quizás yo no le estoy explicando bien, es que quizás yo no tengo tan claro qué es lo que quiero, quizás... Entonces, por eso es como una segunda lectura, o una lectura un poco como el espejo retrovisor, ¿no? Como que lo que se le escapa a la persona. O sea, yo creo, la persona dice sin saber lo que dice, y ahí aparece todo el inconsciente, porque la persona cree que está muy clara con lo que sabe de sí, pero lo sabe en un plano consciente, y hay muchísimas cosas que se le escapan, y por ahí la conflictiva está justo en eso que se le escapa. Lo que hace el psicoanálisis lacaniano es buscar eso que se te está escapando y ir mostrándotelo, generalmente a través de o un señalamiento de algo que tú me dices y no estás escuchando, o una pregunta que abra, que genere una apertura y que te haga pensar en algo que tú no estabas pensando y te haga llegar a otro lugar. No sé si... Me parece súper complejo porque, claro, tienes que estar súper atenta a lo que te está diciendo la persona delante de ti, sabiendo muy poco al principio, claro. O sea, bueno, uno tiene todo el bagaje que es la psicología y sabe muchísimo, porque el psicoanálisis lacaniano es un estudio para toda la vida. Siempre, que es lo que me gusta mucho, hay un compromiso un poco con ir descubriendo y investigando cada vez más, es un compromiso con quizás saber y descubrir más de qué se trata todo esto, que es como el mundo, las emociones humanas, las conflictivas, los deseos contrapuestos que se mueven dentro de nosotros. Y eso no es para nada simple y para nada se termina en 6 años, sino que es algo que constantemente hay que ir estudiando y reestudiando, y cada vez tú vas encontrando más herramientas con las que puedes ir haciendo en la terapia. O sea, también por eso me atrae, porque no es algo... Lo estudio en 6 años, que ya lo tuve, 2 años más de máster y ya está, y yo lo sé todo, ¿no? Siempre hay algo nuevo que yo puedo ir aprendiendo. O sea, siempre ha sido un enigma, las emociones, la mente, las personas, algo que uno nunca termina de descubrir ni como psicólogo, ¿no? O sea, siempre estás aprendiendo un poco más, y ese algo que estás aprendiendo lo puedes ir introduciendo como una herramienta en tu trabajo. Porque no empezaste directamente con este tipo de enfoque, ¿verdad? Entiendo que antes de eso, pues... estudiaste psicología tal y como lo estudiaste. Perdón, Catalina, tú eres chilena, estudiaste en Chile. ¿Cuál es un poco tu historia? O sea, yo estudié en Chile 6 años psicología y me fui por la especialización clínica. Luego trabajé y me formé en terapia de pareja y sexualidad. Trabajé ahí, hice un posgrado de coaching como para ver de qué se trataba, y saqué herramientas, entendí, pero no era lo mío, y finalmente hice un máster en la Universidad de Barcelona acá, de psicoanálisis lacaniano y psicopatología. Sí. Y ya esto te enganchó, bueno, a muerte, ¿no? Y de ahí sigo, estoy haciendo investigaciones, me meto en el campo freudiano y casi siempre voy un poco a trabajar ahí. Bueno, estoy con un grupo escribiendo un libro de psicoanálisis también, y bueno, sé que es para largo, o sea, el estudio... Las investigaciones como que es lo que te ayuda a seguir investigando y seguir trabajando y seguir descubriendo y seguir como... Porque uno a veces se queda muy fijo... Bueno, como que también creo que tiene que ver con lo que a mí me hace sentido, como cómo quiero ser yo como terapeuta. Yo no quiero ser una terapeuta que diga, esto es todo la realidad y aquí me quedo. O sea, como que creo que a veces caemos o pecamos
en el creer que lo sabemos todo y siempre hay algo nuevo por descubrir y por ahí a mí me gusta jugar con eso en el análisis y creo que siempre la persona puede descubrir algo nuevo de sí, así como yo como terapeuta siempre puedo descubrir algo nuevo de esa persona y del ser humano y de la mente y del mundo emocional y todo lo demás. Podría preguntarte, bueno, tengo varias preguntas, pero una de ellas es, dices que haces investigación, ¿qué estáis investigando ahora mismo? O sea, que es que me crea mucha curiosidad, creo que es un campo que ha avanzado muchísimo en los últimos años y me crea mucha curiosidad qué es lo que se está investigando ahora mismo, qué estáis... Bueno, yo estoy en un grupo de investigación desde lo lacaniano que se llama El Cartel y que a través de ahí se hacen publicaciones y investigaciones y el título de nuestro cartel es Compromiso con la escuela y lo que estoy investigando son como los fundamentos de la escuela lacaniana porque si es que me estoy metiendo ahí quiero saber un poco qué hay detrás y entonces en eso estoy con eso y en el libro que estamos escribiendo con mis colegas un poco investigando acerca de todas las emociones y los conflictos que se mueven en el proceso migratorio y por ahí mi investigación en particular tiene que ver con lo familiar y lo extraño y ahí devienen un montón de preguntas como por ejemplo si yo llego a un nuevo lugar, busco lo familiar, busco lo extraño. ¿Qué pasa cuando yo en realidad no me siento cómoda con lo familiar que he tenido? ¿Qué busco de lo extraño? ¿Qué rechazo? Bueno, ¿qué se mueve ahí? ¿Qué se teje ahí? ¿Cuál es el entramado que se arma ahí en una persona que migra, que hace que una persona se quede o se vaya? Y bueno, ahí estoy investigando acerca de eso, que son las cosas que a mí me están moviendo un poco más hoy en día de momento. Podría preguntarte, bueno, si se puede contar, ¿eh? O sea, ¿cuáles son algunas de las investigaciones, de los resultados de las investigaciones que de momento dices, ostras, esto me parece interesante? O sea, respecto a este libro que estamos escribiendo y lo que estoy viendo, estoy en un proceso... Sí, spoiler, no. Estoy en un proceso de investigación aún, yo, en mi proceso de investigación, pero está interesante porque cuando estábamos presentando la introducción a la editorial, como que cada uno tenía que redactar lo que iba a escribir en su capítulo, ¿no? Y ahí yo como que empiezo como a formular un poco estas preguntas que te estoy comentando y en estas preguntas yo pensaba como, bueno, ¿qué hace que una persona se quede o se devuelva a su país, ¿no? Y muchas veces como que ahí uno cae en la tentación de decir, bueno, una persona que encuentra su lugar acá se queda, pero por ahí hay muchas veces que hay personas que nunca encuentran su lugar y es por eso que se quedan. Y hay personas que encuentran su lugar y eso los hace retornar a su punto de origen. Entonces, lo interesante es que hay un caso a caso que también por ahí se hace síntoma, que también en el proceso migratorio en cada persona se mueve lo inconsciente y como que eso a mí me ha abierto un mundo mucho más interesante como a explorar, ¿no? Que también tiene que ver un poco con lo que yo estoy investigando. Tendremos que hacer otra entrevista dedicada a ese tema. Tú ya me avisas cuando tengas un poco el capítulo cerrado. Feliz. Y venga. Vale. Porque es un problema muy real que tenemos en el día a día. Sí, y bueno, no sé, como que de ahí también solo jugando con la introducción, jugué con un montón de palabras o cosas. Por ejemplo, como puse el malestar migratorio y poniendo mal-estar, como que implica una posición del sujeto, como que quizás si es que yo cambio la palabra y invierto ese mal por bien, es bienestar, ya no es malestar. Entonces, como también hay una responsabilidad mía en cómo me estoy sintiendo en cada lugar, pero cómo esa responsabilidad mía también tiene que ver con un montón de cosas inconscientes y que se me escapan. O sea, sí. Y me parece súper interesante que al final también es tu caso, ¿no? Tú viniste de Chile y por lo tanto eres una de esas personas y también supongo que en este proceso te estás descubriendo a ti misma, ¿no? O sea, quizás por ahí surge, bueno, este fue un proyecto en común con las personas que hice mi máster, con mis profesores, pero por ahí a mí me interroga, o sea, yo tuve mucho tiempo sin saber, siento como que yo sentí que quería emigrar, que quería estar acá, tengo muchas razones familiares también, pero mucho tiempo sin poder decir estoy acá por esto y cada vez que lo decía como que luego aparecían más cosas y como igual que el inconsciente es algo a construir, como que no hay una respuesta dada de por qué estoy acá. Tú le preguntas a la persona por qué estoy acá y te va a responder por un máster, porque vine a hacer esto, pero hay algo más y hay algo más que ni siquiera esa persona
conoce y se encuentra con muchas cosas o tropiezos en el camino que lo mueven emocionalmente muchísimo, que lo hacen estar en malestar o en bienestar, que hay un encuentro con lo familiar y lo extraño, no sé, o sea, es un mundo. Por eso no es tan simple, como que no es tan cerrado, yo creo. Sí, absolutamente. Vale, voy a pausar este tema. Queda para la próxima entrevista. Aquí lo dejo en viva voz. Y quería volver un momento a... Yo sé que es un tema muy complicado y que obviamente no se explica en 5 minutos, ¿no? Pero es que están saliendo muchas veces la palabra Lacan y la palabra Freud. Entonces, simplemente podrías darnos 2 pinceladas sobre, bueno, o sea, qué hace uno versus qué proponía el otro como forma de psicoanálisis. Vale, me encanta el tema, porque el psicoanálisis es lo mío. Pero, a ver, primero, desmitificar. Como que siento que hay una idea muy errada de lo que es Freud, porque muy pocas personas han estudiado realmente a Freud. Estudiar a Freud significa leer toda su obra, que es un montón, ni yo la he estudiado completa. Intento estudiar poco a poco, pero es un trabajo... Y lo que se hizo desde los post-freudianos y otras personas es hacer ciertos recortes de teoría y a partir de ahí se empezó a crear lo que es la psicología, pero fueron recortes muy aislados. Entonces se toman 2 obras de Freud y se cree que eso es Freud, y Freud es mucho más que eso. Lo que hace Lacan es volver a Freud y analizar así exhaustivamente toda su obra y seguir trabajando con ciertas cuestiones y volver a su obra en otras en donde se ha ido perdiendo un poco la cosa. Es como un retorno a Freud, a lo que es la teoría completa de Freud y quizás como que enfocarse un poco en lo que es el lenguaje propiamente tal, en la escucha del lenguaje, porque por ahí también parte hablando de que la interpretación como que se ha llevado confusión y a veces creemos que estamos interpretando y entonces estamos dándole a otro muchos significantes que en realidad no necesariamente son del otro, a veces son míos o son mis creencias o son mis prejuicios. Volver a darle un espacio al otro, escucharlo desde un no saber, ¿ah? Que no significa no saber nada de teoría, porque sabemos mucho de teoría, significa un no saber nada de ese otro que es diferente a mí y es diferente a esos otros que yo he estudiado. Hay algo diferente y hay algo propio en cada sujeto y es un poco volver a eso. Tiene un poco que ver con lo que es el fantasma, lo que es el goce, con otras cuestiones que se van moviendo que son parte de la teoría. Y bueno, como que ahí da como para largo quizás de explicar, pero podemos ir. O sea, lo que me parece súper interesante es tomar conciencia de que cuando tienes a alguien delante y estás hablando con esa persona, inconscientemente, incluso tú como experto, ves la realidad a través de tu óptica que viene muy marcada por tus experiencias, ¿no? Totalmente. Y ponerte esa duda de decir, bueno, yo sé que tengo este lente delante de mí que me hace ver la realidad así, pero aún así le voy a poner un interrogante porque a lo mejor hay cosas que yo interpreto demasiado sesgadamente, entiendo. Es que lo que pasa es que nosotros vemos la realidad con un lente. Bueno, eso Claro. es lo fantasmático también. Vemos la realidad con un lente y vemos a las personas con un lente y muchas veces, o todo el tiempo estamos prejuzgando la realidad. Y hay algo súper interesante que a mí una vez me pasó en mi terapia, en mi análisis particular con mi analista, cuando una vez yo estaba hablando de ser empática y me dice, ¿pero qué es ser empática? Y como que me chocó y me sorprendió y en realidad como que lo que él me estaba mostrando es que la empatía no existe porque ser empático contigo significa ponerme en tus zapatos desde mis zapatos y tus zapatos son distintos a los míos. Desde ahí ya estoy siendo quizás egoísta, por así decirlo, porque estoy tratando de verte a ti bajo mis ojos. Es como si a ti se te muere un ser querido, si a ti se te muere tu papá y a mí también se me murió y yo me pongo en tus zapatos, voy a vivir mi experiencia y voy a ver o sentir o creer que tú estás viviéndolo igual que yo y no es así. Tú eres un otro a descubrir, que funciona diferente a como yo funciono, que siente diferente a como yo siento, que se mueve diferente a como yo me he movido, que ha sido marcado a lo largo de la vida por distintas cosas. Entonces es como un poco el volver a eso, que a simple vista, cuando yo te lo menciono, quizás suena como muy simple, pero es un trabajo y es un trabajo profundo, porque en general también cuando yo hablo con un otro, la mayor parte del tiempo yo
asumo que el otro me quiere decir muchas cosas y dejo de preguntar y me creo con lo que yo asumí. Pero no te pregunto qué me quieres decir con eso, a qué vas con eso. No voy más, no escucho realmente. Esto es volver a la escucha. Y entonces cuando tú te pones en esa situación de escucha, o sea, yo por ejemplo estoy hablando con un amigo o con una amiga, ¿no? Y me está contando un problema. Lo que, como tú dices, llamamos de forma estándar empatía, que es, supongo, el intentar ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo, o sea, cómo sugieres, cómo crees que es la forma más, es que no quiero usar empática, pero de afrontar esta situación, ¿no? ¿Cuál es la forma en que puede ayudar más al otro? Preguntándole y escuchando. Por ejemplo, muchas veces pasa que una persona lo está pasando muy mal y uno asume y le dice, pronto vas a estar bien. Y esa persona se siente pésimo con ese comentario. Entonces, o de repente, o tratas de buscarle una solución. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es preguntar, quizás decir tu sentir, oye, lo siento mucho, no sé qué decirte realmente, qué necesitas tú que haga, ¿quieres que conversemos o prefieres tu espacio? Darle ese espacio al otro, ¿no? O sea, ¿qué necesitas tú? La persona que mejor sabe lo que tú necesitas cuando te ha pasado algo doloroso eres tú. Solo que tenemos poco espacio como para poder hablar de eso que necesitamos. Asumimos mucho y conocemos poco. Creo que tienes mucha razón. Lo que a mí me ha pasado alguna vez, y supongo que le ha pasado a mucha gente, es, bueno, a veces no sabes verdaderamente hasta qué punto preguntar, tampoco para entrar a veces en temas que pueden sentarle peor a la otra persona, ¿no? O incluso sentir que entras en territorio un poco intimidante, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que cuando entras en terapia, el terapeuta de alguna forma tiene un poco más de carta blanca, de decir, bueno, si has venido aquí es porque aquí te vamos a sacar las capas y has venido a eso. Pero claro, estás en la calle. Y entonces, ¿qué sugerirías? ¿Sugerirías pues que le preguntes directamente, bueno, o sea, ¿quieres que te pregunte? ¿Quieres que me quede aquí al lado, en silencio? Está súper interesante lo que tú me estás diciendo porque muestra un poco una conflictiva actual, contemporánea, que es un poco el evitar el conflicto constantemente y el no hablar de eso doloroso o de las emociones negativas, entre comillas, por no generarle un conflicto al otro. Y de nuevo, es asumir, 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 y eso nos aleja de generar una intimidad. Porque justamente la intimidad se genera cuando yo te conozco a profundidad. Y hoy día no te estoy conociendo a profundidad porque hablamos muy poco de eso que nos duele, que nos molesta, de nuestras faltas en el fondo. Y por ahí hay una necesidad muy grande de hablar de esas cosas. Y todo este tabú que se genera de hablar de lo doloroso, de lo difícil, o ese, por decirlo, pacto de silencio implícito que cada uno genera, ¿no? Yo creo que es un poco un error porque si yo te pregunto algo y a ti te duele o te molesta, tú me vas a parar. O sea, si yo te digo, oye Marina, ¿qué te parece esto? Tú me puedes decir, o si a ti te molesta, tú me vas a decir, mira Cata, prefiero no hablar de esto en este momento. O sea, ¿por qué tenemos tanto miedo a preguntarle al otro? ¿Qué puede pasar? Si al otro le molesta, me lo va a decir y eso no es un conflicto, eso es parte de conocer al otro también. Así conozco lo que le molesta, lo que no le molesta, lo que quiere hablar, lo que no quiere hablar. Supongo que hay esa incomodidad en el límite de donde la otra persona está dispuesta o tiene ganas de compartir, ¿no? Pero ¿por qué me anteceo tanto al otro? Es como que yo estoy leyendo al otro de antemano. Sí, Yo es creo verdad. que a ti te va a molestar algo que no sé si te va a molestar o no te va a molestar. Es como que tenemos miedo al encuentro o al desencuentro. Y las relaciones íntimas tienen encuentro y tienen desencuentro siempre. Y lo que me parece muy interesante es que ahora estás diciendo escucha y pregúntate. O sea, pregúntate si tú estás usando tus propios prejuicios o tus propias barreras para hacer la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro control o supervisión como terapeutas? O sea, ¿esto es mío o es del otro? Por ejemplo, no sé, si en una sesión yo no le pregunté algo, yo luego lo llevo a control con mi analista o lo superviso y digo, no le pregunté esto y no sé por qué. Y luego empiezo a ver y generalmente tiene que ver con algo mío. A mí me genera dolor, yo creo, son mis creencias las que me están frenando muchas veces a hacer o hacer con el otro. Todo esto es lo que se trabaja en el análisis, porque al final, y todo esto son nuestros fantasmas, como nosotros creemos la realidad de una manera, no necesariamente es así.
ahora llegaremos al tema, porque estás comentando fantasmas, goce, y aquí, o sea, tenemos que hablar de qué es esto, porque la interpretación de estas palabras entiendo que tiene una forma muy distinta dentro de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y todo lo que es la psicología. Cuando dices fantasmas, ¿a qué te refieres? Wow, es un montón, así que simplificarlo voy a tratar de hacer el mejor intento. Te estoy poniendo aquí al límite. Yo creo que si mis profesores me matan, porque es un concepto súper como para ir investigando y investigando, pero así súper simplecito. El fantasma es como una reformulación que hace Lacan a la fantasía que descubre Freud y que investiga Freud, pero no la fantasía como la fantasía que yo puedo tener, sino como una fantasía más primordial, que sería como una matriz a través de la cual yo veo la realidad y me muevo en la realidad, que en el fondo me muestra o me lleva a ser de determinada forma, y que esa matriz se ha ido conformando a lo largo de mi vida por ciertas marcas que han quedado en mi vida, por ciertas experiencias que me han hecho ver la realidad de cierta manera. Y existe muchos tipos de fantasmas con los que convivimos, o una escena fantasmática que se nos repite, que a veces son frases que creemos y que vamos viendo constantemente en la realidad, como por ejemplo, no sé, un paciente por ejemplo, yo tengo un paciente que él cree que nunca una mujer lo va a querer. Y ese es su fantasma y su gran fantasma. Y se mueve la vida creyendo y confirmando que nunca una mujer lo va a querer. Y cada vez que una mujer no lo quiere, él cae en la angustia, pero confirma su fantasma. Es como él ve la realidad y esto es lo que me va a pasar. Es como que si tuviésemos un destino dado y siempre caemos con eso, pero en el fondo eso tiene que ver con que yo alguna vez sentí que una mujer no me quiso o por ahí algo de eso quedó marcado en mí, y entonces eso aparece y aparece y aparece y aparece constantemente en mi realidad. Y lo complicado acá es que, por ejemplo, a este paciente una vez una mujer lo quiso y él no supo qué hacer con eso y quedó invadido en angustia porque su expectativa era que nunca una mujer lo quisiera y no supo qué hacer con eso, y ahí llega terapia. Es como, ¿qué hago si yo siempre he visto la realidad bajo este paradigma, este foco? Claro. Y no se me confirmó. Entonces, que en el fondo un poco el fantasma sería una forma de entender quiénes somos, a qué vinimos, como quedarnos como una especie de... Hay un vacío, no sabemos qué estamos haciendo acá, no sabemos quiénes somos para el otro, no sabemos qué le gusta al otro de nosotros, qué quiere el otro de nosotros, y muchas veces como que eso, y es muy complicado de explicar porque es muy profundo y no es solo un fantasma, ¿no? Pero muchas veces como que tenemos muchas creencias que están muy arraigadas dentro de nosotros y que son las que estructuran nuestra realidad. Y a partir de eso vamos viendo una realidad que quizás es muy diferente en una persona y en otra. No sé si se entiende o no. Sí, querría hablar un poco más de este ejemplo porque me parece, una situación que probablemente mucha gente siente en algún momento, tanto hombres como mujeres, ¿no? A mí no me puedo sentir querido. Y quería preguntarte entonces, vale, esta persona tiene esta creencia, que básicamente se le confirma, pues como le pasaría a cualquier persona, pero en su día a día esto también le debe afectar en cómo toma las decisiones, ¿no? Tú decías, pues hubo alguien que verdaderamente estaba interesado en esta persona y él se quedó paralizado. Es que ahí es donde aparece, por ejemplo, el verdadero trabajo en análisis, porque cuando esa persona se invade en angustia, cuando alguien lo quiere y tiene siempre la expectativa de que alguien no lo va a querer, y entonces no sabe qué hacer con ese saber que antes tenía, nunca nadie me va a querer, ahí es donde aparece el análisis, porque hay un agujero en ese saber. O sea, en el fondo, esa creencia que yo tenía ya no me funciona para ver mi realidad. No sé, te puedo dar otro ejemplo, quizás, pero cuando esa creencia ya no me funciona, la persona se angustia y no entiende por qué se angustia, porque esto me debiese gustar, y es porque hay algo que ya no es... O sea, se me cayeron los lentes. ¿Y ahora cómo veo la realidad? Es como un poco así. No sé si seleccioné el mejor ejemplo, ahí podrían haber millones de ejemplos. O sea, justo como que ahora estaba buscando, había uno que decía otro psicoanalista, que hablaba de un hombre que llegaba a terapia y decía, todas las mujeres son buitres, todas las mujeres quieren sacar algo de mí, y entonces yo tengo poco para que me saquen poco, y toda su vida se armaba en función de eso. O una chica que siempre fue la muñequita, porque para que no sea todo negativo,
de su familia, pero cómo también tu vida se estructura en torno a eso. Entonces yo siempre creo que el otro me va a querer como muñequita y yo no puedo salir de ese rol. ¿Y qué pasa cuando salgo de ese rol? ¿Y qué me pasa a mí? Y ahí es donde aparece el síntoma. O sea, cada vez que yo salgo del rol que yo creo que tengo que tener, me pasan cosas. Primera pregunta sobre eso es, vale, o sea, primero entiendo que muchas personas no somos conscientes, y me incluyo porque seguro que tengo los míos, de esos pensamientos, bueno, de esos fantasmas, de esos pensamientos limitantes, de esas creencias. Entonces, para alguien que, o sea, para cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? ¿Cómo haces primero la reflexión, por ejemplo, una persona que ahora mismo no está yendo a terapia, de decir, bueno, a lo mejor tendría que trabajarme, y no digo que esa persona tenga problemas por sí, ¿no? Pero, ¿cómo te das cuenta de esos límites cuando has vivido siempre ahí dentro? Bueno, de ahí para eso el análisis, ¿no? O sea, como que al final tampoco es que yo conozca mi fantasma primordial, eso es como un trabajo de toda la vida o algo de eso vas conociendo cuando tú te vas analizando, porque para mí la terapia y el análisis es como ir viendo tu espejo retrovisor, como si estuvieras en un auto, tú tienes un campo de visibilidad y hay mucho campo que se te escapa, que para mí ese es el inconsciente, y ese inconsciente está hecho de, no sé, de deseos contradictorios, de repente emociones como odio, cosas así que sentimos y que no queremos sentir, entonces las vamos rechazando, las negamos, pero están dentro de nosotros, de repente de pulsiones, de necesidades, de cosas que desconocemos de nosotros, pero que aparecen constantemente en lo que decimos, en lo que hacemos, y lo que hace el análisis es justamente ir a eso que aparece, que yo no tengo idea que aparece, y como en el fondo ir haciéndome un poquito más consciente de eso. Entonces, si es que lo hablamos desde el fantasma, que en el fondo es un trabajo, pero en el fondo es un poco como yo en terapia voy viendo, porque mi analista me va señalando ciertas cuestiones que son parte de mi inconsciente, como estos deseos contradictorios, como estas pulsiones o estos deseos de los que yo nada quiero saber, cómo van apareciendo en el espacio de análisis y cómo le doy un lugar a eso, porque eso también es parte de mí. Y si es que yo lo escondo no sirve de nada, porque igual va a seguir apareciendo, y en la medida que yo voy más conociendo lo que se me juega en cada cosa, lo que se me juega con cada persona, lo que se me juega en cada momento de mi vida, me voy conociendo un poquito más a profundidad y voy conociendo un poquito más cuál es mi escenificación, cuál es mi matriz con la que me muevo, cuáles son esas ciertas palabras que se me repiten, qué es lo que busco, y por ahí yo puedo ir cambiando de rumbo, ¿no? O sea... Entonces, tú hablas mucho de... si tuviéramos que decir, vale, ¿cuáles son las piezas clave como las acciones que cada persona debería, no quiero decir debería, pero tendría la opción de hacer si lo que quieres trabajarse es primero mucha autorreflexión y después la pregunta es, ¿tú crees que todo el mundo tiene que ir a terapia? Yo creo que la terapia sirve para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere hacer terapia porque hay personas que no quieren saber nada. Y está bien, porque eso es una elección. La terapia es para la persona que se quiere cuestionar qué significa esto que me está pasando y que quiere darle una salida a eso. Y el análisis es quizás el buscar qué hay tras de eso. ¿Y cuáles son? O sea, estamos hablando de decir, vale, una opción sería, pues voy directamente a terapia, ¿no? ¿Cuáles son los otros mecanismos que tú crees que una persona puede usar para empezar a trabajarse? Yo creo que una forma... A ver, yo creo que hoy en día estamos en una sociedad en donde todos creemos que sabemos absolutamente todo de nosotros y que tenemos mucho dominio y control y que eso es una ilusión. Entonces quizás una buena forma de ir trabajándose a uno mismo es haciéndose preguntas, porque las preguntas nos abren. O sea, eso que creo de mí no necesariamente es lo que es. Y entonces poner en cuestionamiento ciertas cosas no me hace una persona débil, no me hace una persona frágil, me hace una persona que está en busca de su autodescubrimiento constante, y eso para mí es. O sea, al final, para mí, en esta vida nos estamos descubriendo, y por ahí tú llegas a los 80 años descubriendo una pequeña parte de ti, pero hay una parte de ti que nunca descubriste. Y hoy día, como queremos saberlo todo, como queremos tener el control de todo, como queremos tener la respuesta de todo, creemos que sabemos muy bien lo que somos y lo que queremos, y no es tan así. O sea, hay un montón de cosas que se nos escapan. Entonces, ¿qué consejo, entre comillas, puedo dar? Hacerse preguntas. Quizás mirar las cosas de una forma un poco más analítica y reflexiva. La pregunta abre a
a quizás poner en duda ciertas cosas muy fijas que tenemos dentro de nosotros. Y por ahí el análisis es abrir esos con un otro que te ayuda a ver cosas que quizás tú solo no puedes ver. Eso. Sí, me viene a la cabeza, por ejemplo, temas de repetir patrones, tipos de personas en nuestras vidas, o sea, tanto pareja como amistades, ¿no? Que tienen ciertos tipos de personalidades. Y yo al menos, o sea, en mis círculos sí que tenemos muchas veces ese tipo de conversación de siempre acabas teniendo el mismo tipo de perfil de pareja y al final, pues por algunos temas no resulta siendo una relación saludable, ¿no? Y cuesta salir de estos círculos de patrones de comportamiento. Entonces, para una persona que ya ha descubierto que tiene estos patrones y que ya se ha hecho estas preguntas, ¿cuál sería el siguiente paso? Desde mi teoría, porque hay otras que son más conductuales y que hacen con el patrón justamente, desde mi teoría es justamente ver qué hay detrás de esa elección. Ahí justamente aparece lo que es el goce y por ahí también viene como de más historia porque Freud, y quiero tocar a Freud porque es bien interesante su reflexión y creo que quizás nos va a tocar a todos en algún punto. En algún momento de su teoría dice, ¿por qué si somos seres pensantes? ¿Por qué si es que, a diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de elegir, elegimos eso que nos hace mal? Si en el fondo lo más racional es que si yo sé lo que me hace bien y lo que me hace mal, voy a elegir lo que me hace bien. Y entonces ahí desarrolla la teoría de la pulsión de vida y la pulsión de muerte y dice que hay un más allá del principio del placer, porque si yo busco lo que me da placer está todo bien, pero hay un más allá, que es un poco buscar eso que me daña, que me hace sufrir, que es un poco la pulsión de muerte. Y esa teoría Lacan la reformula y habla de lo que es el goce, que es como que muchas veces nosotros elegimos cosas que nos dañan, que nos matan, que nos hacen mal, como beber, como fumar, como drogarme, como lo que sea, por distintas razones, como por ejemplo que cada exceso en el fondo está tapando una falta, por una parte, sí. Y por otra parte que hay cierto placer conjunto ahí, hay cierto dolor, pero hay cierto placer. Y ese juego entre el placer y el dolor hace que yo me quede ahí aferrado a eso, que sé que me daña, pero me da un beneficio secundario. Entonces, tampoco es como, yo sé que esto no me hace bien, voy a salir de acá. Quizás hay que ver, a ver, ¿qué está pasando ahí que yo me estoy aferrando a eso? ¿Qué es lo que me está generando placer? ¿Qué es lo que está tapando? ¿Qué hay detrás de eso? Para que podamos sustituir quizás eso que me resulta placentero y que está tapando algo por algo que sea más positivo o que sea más cercano a la vida, ¿no? Que me haga mejor, ¿no? Pero que quizás siga cumpliendo esa función o ver qué hago yo para trabajar eso que tengo en falta y qué es lo que está apareciendo ahí. Claro, es que hasta ahora, al menos desde la perspectiva, yo diría, de la gente que no ha estudiado psicología, hay mucho la tendencia a decir, bueno, quieres, o sea, que esto ya te puede pasar tanto como tú dices con perfiles de personas, pero te puede pasar pues con la bebida, con fumar, con otro tipo de malos hábitos, ¿no? Pero, o sea, ahora hay como, aún prevalece un poco, yo diría, esta forma de entender de decir, bueno, dejar de fumar es ponerte un día y la fuerza de voluntad, ¿no? Y quiero poner este tema porque al final, al menos lo que yo he leído sobre investigación, sobre fuerza de voluntad y el cambio de hábitos es que no cuesta mucho que funcione. Es decir, hay un límite de tu fuerza de voluntad y en el medio largo término esto empieza a estar bastante demostrado que no funciona. Entonces, ¿cómo tendrías algún ejemplo para decir, vale, cuál es el proceso para una persona que quiere pues modificar un mal hábito, llamarlo, bueno, lo llamo así, pero engloba bastantes cosas? Es que justamente por eso se dice que muchas veces el psicoanálisis llega donde otras terapias no pueden llegar, porque cambiar un hábito momentáneamente se puede sostener, cambiar un hábito que solamente es un mal hábito se puede hacer, pero cambiar un hábito que esconde una ganancia secundaria, que en este caso sería un goce, como un placer, y que además está tapando algo, es algo que va a reiterar y que si no reitera con el mismo síntoma, va a reiterar con otra cosa. Entonces, por eso es que es tan importante en ese sentido en específico el trabajo analítico, porque en el fondo yo quizás dejo de tomar, pero luego empiezo a comer.
Y también a veces eso pasa, que se cambia un síntoma por otro, porque hay algo detrás de eso que me está llevando a esa conducta. Y hay que ir a ver qué es ese algo para poder trabajarlo a raíz. Eso me hace, o sea, un paso atrás, porque hablas de distintos enfoques. Es decir, yo entiendo que, bueno, cualquier tipo de problema lo puedes enfocar desde distintos tipos de enfoques. Pues en el que tú te estás focalizando ahora mismo es el psicoanálisis lacaniano. ¿Cómo yo, como paciente, que decir, vale, estoy buscando ayuda, puedo saber o puedo entender qué tipo de profesional es con el que yo me sentiría más cómodo, ¿no? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Como que esa es una pregunta que me hacen harto y no sé si el paciente tiene que saber tanto. En realidad, al final la persona que viene a terapia viene porque no sabe qué hacer con sus síntomas, porque hay algo que lo desborda y que las soluciones que ha intentado no le funcionan. Si es que yo le voy a elegir, va a elegir lo que le es más cercano y no necesariamente eso es lo que mejor le va. Y por ahí puedo tener millones de opciones de tipos de técnicas y terapias y tampoco voy a saber qué elegir o voy a elegir y no necesariamente va a ser esa la elección correcta porque también está la persona del terapeuta. O sea, hay muchas cosas que se ponen en juego, además del recorte que hace el analista, el cómo es esa persona, el si yo me siento cómoda o no, el si me puedo abrir o no. Yo creo que eso es más importante porque al final toda terapia te va a ayudar de una u otra manera. Quizás tú puedes investigar y ver, porque quizás esto has probado y no te funciona y probar con otra técnica, pero yo creo que al final, hasta cierto punto, todas las terapias nos ayudan. Cada recorte que hace cada terapeuta es diferente y te va a ayudar de diferente manera. Obviamente yo voy a defender mi teoría porque es la que más me ha sentido a mí, pero no necesariamente es la que más le va a servir a todos. Pero como que, ¿qué consejo puedo dar a la hora de elegir un terapeuta? Yo creo que hoy día en las redes sociales hay escritos por todas partes, hay videos por todas partes. Por ahí es escuchar y ver con qué tú te sientes, qué te hace más sentido. Y de repente no necesariamente es lo que la persona dice, sino el cómo lo dice. De repente, porque como te digo, yo creo que la transferencia ocurre desde un lugar inconsciente. O sea, de repente yo busco algo que necesito de ti, que no tengo tan claro qué es, pero te veo, te escucho y digo, ese va a ser mi analista. Y como que, bueno. Creo que hay dos cosas aquí. Una, que no dejamos de ser personas y al final, cuando buscamos ayuda, buscamos con alguien con quien conectamos, ¿no? Sí. Más allá de si usa ciertos enfoques. Entonces, yo quiero entender que una parte es eso y después que lo hablamos el otro día con un amigo que también es psicólogo, que es difícil comprobar qué técnicas son más, funcionan más que otras, porque en el momento que una persona decide ir a terapia, ya está empezando un proceso de hacerse preguntas, de querer trabajarse, y solo por el hecho de decir, vale, voy, ya la gente empieza a mejorar. Independientemente de si te vas a ver pues un terapeuta que tiene un enfoque pues de psicoanálisis lacaniano, alguien que es, pues no sé, que te haga hipnosis, lo que tú quieras, ¿no? Y eso me pareció interesante y que me hizo reflexionar bastante. Es que son muchas cosas las que tú me estás diciendo ahí, porque es verdad, o sea, una persona que necesita ayuda va a ir y necesita ser escuchada. Y en la primera sesión, de repente yo ni siquiera alcanzo a decir nada y la persona llega a vomitarte todo lo que está sintiendo y necesita un lugar que recepcione eso. O de repente tú le dices, cuéntame qué te trajo acá, y durante una hora esa persona no para de hablar. O sea, entonces difícilmente ya hay algo de eso que le va a servir. Si además esa persona se siente sostenida, se siente contenida, logra vincularse y generar una buena transferencia con su analista, esa terapia le va a ayudar. Ahora, cada terapia te va a llevar a un distinto lugar, quizás te va a mostrar cosas diferentes de ti, pero también te va a ayudar a descubrirte de cierta manera y a trabajar algo de lo que tú buscas trabajar. O sea, sí. Como que alguna vez leí algo que decía, todo lo terapéutico genera cierta alquimia, hay un cambio, hay un antes y hay un después, y para mí es un poco así. Aunque lo que más me haga sentido y yo pueda defender, esto es lo que más sirve para mí, ¿no? Sí. Y otra cosa, como para defender el inconsciente, es que quizá en la búsqueda del terapeuta hay algo que buscamos que no sabemos que buscamos y que el saber de más no me va a ayudar a saber. Te pongo un ejemplo muy contemporáneo. Hoy día muchas personas buscan pareja por Tinder, ¿no es cierto? Y ven una foto, ven una descripción
Y puede ser que yo vea todo y esa persona cumpla todo el checklist de lo que yo busco, pero la veo y no me pasa nada. Entonces, eso es cómo opera el inconsciente. Yo busco algo que no sé qué es en ti como persona, como pareja, pero también busco algo que no sé qué es en ti como analista. Y ese no sé qué es, no lo sé conscientemente, pero inconscientemente quizás sí. Entonces, hay algo que busco, entonces hay algo que se juega, y a eso le llamamos con la transferencia, que yo elijo algo que no sé por qué lo elijo, pero que yo veo cuando... Eso es, o sea, aquí me siento cómoda. Y a lo mejor voy a 2 terapeutas que me escucharon igual, pero aquí me sentí cómoda y aquí no. ¿Se entiende? Como que hay algo que se juega que es inconsciente. Yo creo que el ejemplo de Tinder es muy gráfico para mucha gente, te lo prometo. Sí, se entiende. Y bueno, o sea, creo que es algo a llevarme, yo personalmente de este tema, sobre todo lo de Tinder, ¿no? sobre cómo encontrar, pues eso, un terapeuta con el que verdaderamente conectar. Y entonces, bueno, o sea, como para terminar con el tema del goce que decías, nos habíamos quedado un poco en la parte que era de, vale, del subyacente, ¿no? De entender que hay subyacente a eso. Y a partir de entonces, ¿qué? ¿No? Porque tú tienes tan arraigado, por ejemplo, el de abro las neveras por las tardes y me tomo una chocolatina, que supongo que a lo mejor subyacente puede haber, no sé, un tema de ansiedad por algún motivo. Entonces, ¿cómo consigues desvincular lo que es la reacción del sentimiento, de la emoción? Es súper loco lo que pasa, yo creo, pero en la medida que tú vas entendiendo el qué hay tras eso, el síntoma como que pierde peso y cae por sí solo. O sea, desde lo analítico, yo no busco sacar el síntoma o eliminar el síntoma, yo busco ver qué hay detrás, y cuando la persona va entendiendo qué hay detrás, ya no se sostiene eso. Entonces, es como poco, porque yo no voy a trabajar el síntoma es una emergencia de algo que está ocurriendo detrás, es como... El problema no es que tú abras la nevera y te comas la chocolatina, el problema es otro. Y cuando yo voy a conocer el problema real y voy a trabajar con ese problema real, y tú entiendes cuál es tu problema real y qué es lo que te está llevando a abrir la nevera y sacar la chocolatina, como que pasan muchas cosas en esa persona, como que hay una redirección y quizás ya no se sostiene, ya no necesito, porque es una necesidad, necesito abrir la nevera y sacar la chocolatina. Pero cuando ya entendí qué hay detrás, ya no lo necesito. Y como que cae el síntoma. Pero no se busca que caiga el síntoma, o sea, no se busca sacar el síntoma, se busca entender qué hay detrás, y cuando se entiende... Me parece súper potente, porque entonces quitas el peso del síntoma en sí. Es como, si miras suficiente a lo subyacente de esto, el síntoma va a caer por sí mismo, ¿no? O sea, eso es lo que sostiene un poco el análisis, que en el fondo yo no voy a extirpar el síntoma, sí que el síntoma es lo que trae a la persona a la consulta. La persona viene y dice, me pasa esto y que me lo quiero sacar, lo quiero eliminar, sácamelo ahora, sácamelo ya, ¿no es cierto? y va a terapia y empieza un proceso terapéutico y de repente ese síntoma cae, pero esa persona ha descubierto 1.000.000 de cosas y, no sé, yo tengo un paciente que tenía un síntoma, que el síntoma era que no podía hablar en público, que se ponía súper nervioso, que le sudaban las manos. Bueno, a la medida que se fue descubriendo, dijo, yo vine por esto, pero en realidad llevo un montón de tiempo, casi que tengo un máster en psicoanálisis, me dice, en psicología, pero he aprendido tanto de mí y me relaciono de forma diferente y cada vez voy descubriendo nuevas cosas y ahora se hace un montón de preguntas. Como que uno empieza el análisis por eso, pero luego te das cuenta que llegas a la raíz de algo, que tu síntoma cae y que hay mucho de ti por descubrir, y entonces muchas personas se eligen quedar, o sea, hay personas que dicen, el psicoanálisis es para siempre. Es mentira, el psicoanálisis es hasta cuando tú quieras, porque el síntoma cae y hay personas que quieren seguir analizándose porque descubren que es una forma de ir profundizando cada vez más en ti. Pero esa es una elección personal. Yo no le digo a la persona, y ahora quedémonos hasta que tú te mueras porque vamos a analizar toda la vida. No, o sea, yo siempre digo, quédate hasta que a ti te haga sentido. Y en algún minuto hay personas que van solo a solucionar un problema, se soluciona y se van. Y hay personas que solucionan un problema, se dan cuenta que hay un mundo de ellos por descubrir, que les parece fascinante, que les ayuda muchísimo a llevar su día a día y que desechan muchas cosas que no les gustaban a través de eso y que quieren continuar.
Me parece que, bueno, con eso, ¿cómo decirte? Bueno, me parece interesante cómo las distintas personas enfocan su trabajo interno y cómo hay gente que simplemente prefieren, o sea, están cerrados o están cerrados durante un tiempo en su vida, y hay otra gente que quiere seguir descubriéndose siempre. No sé, es un mundo. Quería pedirte, antes de que cerremos esta conversación, también tenemos que hacer otra entrevista sobre relaciones de pareja, que sé que eres experta en ese tema. Yo feliz, experta, no sé, algo sabré, sí. Vale, pues quedamos así. Feliz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Catalina.